Bienvenidos a Coffee Break, El Coffee Break, el podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablamos del mundo del trabajo, carrera profesional y la política laboral. Con Gerardo Hernández Y Felipe Morales Pérez. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al Coffee Break. Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes. Gracias por los comentarios, por compartir el podcast con los compañeros de trabajo, con la familia, por escucharlo donde sea que estén. De verdad, muchísimas gracias. Y hoy tenemos una entrega muy especial porque vamos a felicitar a todos los que están en las áreas de recursos humanos, en especial en México. Felipe, qué gusto saludarte. Hola Gerardo, pues sí, como bien decías, hay que, pues muchas de las personas que nos escuchan son de las áreas de capital humano, de recursos humanos o de people, como le digan en su empresa, y queremos hacer un episodio especial para festejar y saludar a nuestros compañeros de recursos humanos porque se acaba de festejar en México el Día de Recursos Humanos. Desde 2018, el segundo miércoles de septiembre de cada año es el Día del Ejecutivo de Recursos Humanos, así que por eso nuestro tema de hoy. Oye, una fecha muy especial y para celebrar también y para reconocer el trabajo que se realiza en un área que es súper importante y súper clave, porque aparte es como un termómetro laboral prácticamente de las organizaciones. Y bueno, si ustedes están en esa área o han estado en esa área, no me van a dejar mentir. Felipe, pero antes voy a compartirles algunos datos que seguramente no conocían de cómo está el panorama de recursos humanos en México. Según cifras de Data México, que es el sitio oficial de estadística del gobierno mexicano, en nuestro país hay cerca de 203,000 personas que laboran en áreas de recursos humanos. Eso es bastante, ¿no? Y la ocupación ha crecido bastante desde el 2021. Más de la mitad, 57%, son mujeres y el 43% son hombres. Así que aquí, Felipe, igual a mí me gustaría hacer una propuesta y habría que rebautizar como el Día de la Ejecutiva de Recursos Humanos, obvio, ¿no? Son más mujeres que hombres. Exacto. Y eso lo hemos visto nosotros en la práctica, ¿no? También, exactamente, son mucho más mujeres que hombres. Pero ya no nos extendemos más. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a platicar mucho de la función, de la actividad de recursos humanos. ¿Y quién mejor para hablar del tema que nuestra siguiente invitada? Ella es Mayerlyn Nájera, directora de recursos humanos de Randstad México. Mayerlyn, qué gusto tenerte acá en el podcast. Muchísimas gracias por la invitación y qué honor para festejar este día tan importante ser representante pues de todos nuestros colegas de recursos humanos y estar con ustedes aquí. Muchas gracias. Tienes que decir a nombre de toda esta población. Exacto. No, y qué padre, porque tuvimos la oportunidad de conocernos nosotros en el Congreso de AMEDIR justamente hace un año. Hace un año festejando el Día de Recursos Humanos, porque el Congreso de AMEDIR, salvo este año que cambió de fecha, exacto, siempre coincidía con el Día de Recursos Humanos en México, ¿no? Pero ahí tuvimos la oportunidad de conocernos. Me recuerdo que estábamos comiendo nos tocó la misma mesa y ahí empezamos a platicar y ahí nos dimos cuenta que teníamos varias cosas en común. Sí, pues, demasiadas, ¿no? Demasiadas cosas. Fue una casualidad de esas muy el gusto por el mundo de recursos humanos, ¿no? Sí. Exacto. No, pues qué gusto. Bienvenido al Coffee Break, Mayerlyn. Gracias a los Oye, dos. antes de entrar de lleno para que la audiencia te conozca mejor, cuéntanos un poco cuál fue tu primer empleo, cómo iniciaste tu carrera y qué lección atesoras de esa primera oportunidad laboral hasta el día de hoy. Hace muchos años. Yo estudié Relaciones Industriales. ¡Órale! Esta carrera está enfocada totalmente a la administración de recursos humanos. Entonces, pues, siempre estuve como muy acostumbrada desde cero a saber todo el conocimiento a recibir acerca de recursos humanos. Entonces, yo salí de la escuela malamente, porque no lo recomiendo para nada. Nunca hice prácticas laborales durante la escuela. Entonces, esto hoy no lo recomiendo así, por supuesto que siempre es, por favor, busquen cualquier oportunidad que les va a ayudar a desarrollarse durante la carrera. Pero yo salí, inmediatamente me titulo y nos llama un profesor a varios de nosotros de la misma carrera. Él nos estaba dando, si no mal recuerdo, ley del IMSS, era la materia. ¡Órale! Entonces nos llama porque él era director de recursos humanos de una Afore. En ese entonces, cuando yo salgo de la escuela, es cuando es el boom de las Afores. Claro. Entonces me invita a participar en el equipo
de recursos humanos, pero de archivo. Entonces yo formé parte del equipo, éramos 5 personas, imagínense en una habitación de 5 por 5, éramos más de 5,000 empleados y lo que nos tocaba a nosotros era administrar los documentos de los expedientes todavía físicos en aquel entonces, de toda la gente alrededor del país. Entonces, aprender desde abajo, porque era el puesto entry level en aquel entonces de esta empresa, pues fue súper enriquecedor, porque conocí a toda la gente a través de los papeles, ¿no? De las fotografías todavía que nos llevaban en aquel entonces. Entonces ahí estuve alrededor de 3 meses, ya después tuve la oportunidad de probar otras áreas de la misma compañía, pero hoy lo recuerdo con mucho cariño, porque si les contara, bueno, a lo mejor a la gente que trabaja conmigo, lo que era un archivo, el trabajo que representaba hacer esto, bueno, era muchísimas cosas que hoy ya ni siquiera lo pensamos. Sí, claro, ¿no? claro, qué interesante. Sí, porque al final, pues el proceso era recopilación de documentos físicos de todos y tenías que asegurarte que todos tuvieran los papeles en su expediente y todo, y 5,000 pues no es nada sencillo. Es un número muy alto. Y diario era una cantidad impresionante de gente que entraba porque justo era el boom, ¿no? De contratación para este tipo de puestos. Wow, qué interesante. Wow, increíble. Entonces siempre has estado en el área de recursos humanos. Siempre he estado en el área de recursos humanos, quería estudiar eso y pues... Oye, eso es muy interesante, ¿de dónde te nació el gusto por decir yo esa quiero? Es otra historia también bien linda porque mi mamá trabajó en los 80s en una fábrica de muebles muy famosa que todo el mundo recuerda seguramente si platico con los que somos de la generación. Los que se anunciaban en el programa. En todos. Era la empresa de K2, K2 súper famosa de muebles en aquel entonces, que claro era parte de Hermanos Vázquez y todo esto de muebles. Y mi mamá tuvo la oportunidad de crecer en diferentes puestos y terminó en el área de nómina. Entonces muchas de las veces que no iba yo a la escuela, sobre todo en la prepa, que por cualquier cosa no teníamos clases, a mí me encantaba acompañarla para ver qué era lo que hacía. Y lo que yo recuerdo era que la gente se hacía filas, ¿no? Pues obviamente para que les pagaran, pero le contaban mucho sus cosas, se acercaban con mi mamá y le decían, oye Mari, ¿me puedes ayudar con esto? Fíjate que tengo esto, y entonces... digamos que esa pasión por ayudar al otro se me fue quedando muy grabada. Y entonces ya después descubrí que había una carrera que se llamaba Relaciones Industriales. Estaba muy enfocada al tema de la manufactura, plantas, todo esto. Pero pues sí, al final fue lo que me motivó, ayudar a otros y ver cómo la buscaban, y pues al final pasa lo mismo en mi carrera a lo largo de todos estos años. Sí, claro. Y lo más interesante es que hoy estás en recursos humanos en una empresa de recursos humanos. Así es. Eso es todavía ¿no? El hacer esa, digamos, del pastel en el tema de recursos humanos. Sí. Oye, Mayer, y ya entrando en el tema de hoy, y en este contexto pues de que quisimos hacer ese episodio hablando de recursos humanos, pues hemos vivido años de grandes cambios en lo que va de la década, pandemia, luego trabajo híbrido, inteligencia artificial, cambios en las expectativas de los colaboradores. Justamente en el episodio anterior hablábamos un poco de cómo gestionar al talento en una época de tanto cambio. Pero ¿cómo vive recursos humanos esta como tormenta perfecta de cambios? Literal es una tormenta perfecta, o sea, después de muchísimos años estáticos, ¿no? O sea, bueno, había materias, lo que les decía yo en la universidad, como que siempre enseñaban lo mismo, y de repente a partir por ahí del 2013-14 hubo algo, ¿no? Sí. Pero a partir de 2018 los cambios han sido constantes, entonces... Hoy creo que esto nos ha transformado de ser a lo mejor el equipo que operaba ciertas funciones referentes a gente, hoy se vuelve pues estratégica la posición, porque hoy lo que menos o que tenemos es lo estático. Nos obliga todo el tiempo a estar primero informándonos de qué viene, ¿no? Ya con tanto, literal tenemos una broma ahí en la empresa de ahora qué viene, ¿no? Y nos arremangamos las manos porque ya sabemos que pasa un mes, ya ni siquiera el año. Échenme otra reforma. Échenme otra, ya estoy lista, sí, ¿no? Fueron 15 paquetes de reformas en 6 años. En 6 años, imagínense que, bueno, pues por ahí oí a Gerardo el otro día en uno de los capítulos decir, ya se merecen un spa, los de recursos humanos. Sí, por favor. Yo apoyo esa propuesta. Sí, claro. Porque lo que menos hay es equipo de recursos humanos para recursos humanos, ¿no? Claro. Entonces, esto nos ha hecho a transformar totalmente ya
nuestra función más de reacción en proactividad y nos hemos convertido en lo que llamamos nosotros arquitectos de la cultura organizacional. Ya estamos transformando, ya estamos al día tratando de captar qué viene para anticiparnos y que estos cambios no nos tomen por sorpresa, ¿no? Ya haciéndolo más formal, más sólido, y esto de alguna manera al ir con la dirección general de brazo derecho, pues es acompañándonos el interés por la gente en todos los sentidos, porque ya no nos podemos quedar atrás. El tiempo nos los está demandando constantemente. Sí, este enfoque, o sea, te tocó conocer el área de recursos humanos de cuando era demasiado transaccional, esto de estar revisando expedientes, de nada más gestionar la nómina, ya es algo en lo que RH no puede estar metido todo el tiempo, ¿no? Exacto. Totalmente. Y me hace pensar, por ejemplo, en el caso de hoy, que estamos pues en la antesala, si todo va como se ha dicho, pues de una reforma de reducción de la jornada laboral. Así es. Entonces, eso recae precisamente en la parte de recursos humanos de cómo gestionar los horarios, cómo ver, o sea, y el que no se anticipe y espere que la reforma entre en vigor para tomar, claro. O sea, por eso me gustaba el enfoque que decías de proactividad, porque sí es empezar a prever los escenarios antes de que pasen, porque ya es un hecho que van a pasar. Es un hecho, y desde que recibimos, al menos nosotros en Randstad, la primera noticia de que esto iba a pasar, empezamos a hacer estas sesiones grupales para saber e innovar, empezar con ideas, esta lluvia de ideas de cómo vamos a hacer. Si bien mucha de nuestra población ya tiene contratos por 40 horas desde hace muchos años, viene pues la parte también de cómo aconsejar a nuestros clientes, cómo hacer con estas ideas, justo para que no nos tome por sorpresa, porque con esto de que a lo mejor va a ser de manera paulatina el cambio, mucha gente se confía, muchos equipos, y no creo que sea lo mejor en este momento. Oye, RH que se duerme se lo lleva a la reforma, ¿no? Literal. Sí, es verdad. Oye, Mayerly, y en estas olas de cambio, digo, tenemos como dos grandes extremos, ¿no? O sea, uno es todo el cambio impulsado por el tema regulatorio, pero hay otro cambio más impulsado por tendencias, por nuevas visiones, por cambio generacional. Hoy pareciera que incluso hasta las reglas del juego, en cómo gestionas, en cómo haces atractivo la empresa, ya no tiene los mismos motivadores, ¿no? O sea, ya la gente no es nada más cuánto me vas a pagar, sino es qué me ofreces a cambio, cómo está la cultura, qué reputación tiene tu organización. Un poco, tú como RH, ¿cómo te das cuenta que ya la gente está en otra dinámica o enfocada en otros motivadores? Claro, eso hoy es esencial, porque a lo mejor antes era muy fácil ver números y bajaba la productividad de algún equipo. Bueno, decías, algo está pasando, están desmotivados, hay que ir ahí, atacar ahí. Ahora no necesariamente va por ahí, no va por la productividad, sino yo lo encasillo más en cómo están participando y qué tan comprometidos están con las diferentes iniciativas o acciones que la organización decide implementar. Porque un equipo que no está motivado difícilmente te va a seguir. Aquí es sumamente nuestro rol estar innovando todo el tiempo e identificar quiénes son los que dónde está pasando todo esto, ¿no? Claro. En varios de los estudios que tiene Randstad a nivel global nos dice, bueno, pues que alrededor del 35% de los trabajadores en México justo están motivados y viendo qué tanto sus líderes están o no al pendiente de ellos, de manera genuina, que sientan que realmente se están preocupando por ellos o no, y entonces esto ya te está diciendo que están yendo más allá, ya no nada más es recibir mi sueldo, mis prestaciones, sino que estas iniciativas no me están gustando y entonces me hago un pasito para atrás, ya no participo, y es ahí donde nosotros debemos de poner la atención, ¿no? Claro. Sí, ya hoy no tienes, o sea, el indicador probablemente los indicadores que se tenían antes probablemente ahorita ya no te dicen mucho, ¿no? Exactamente. Sí. A lo mejor puede ser que rescates algunos, pero te dan el número. Sí. Pero no necesariamente, y dependiendo la organización también tienes que estar alerta, ¿no? Sí, porque digo, lo tradicional, por ejemplo, puede ser medir el nivel de rotación, el nivel de ausentismo, que eso no cambia, de retardos, cosas así que son muy tradicionales, pero si solo te quedas en el número y no te vas al fondo de los números, pues sí, ahí es donde puede estar el problema, ¿no? Totalmente. Sí, una tendencia como la renuncia silenciosa, por ejemplo. Claro, ¿no? Eso fue un gran fenómeno, ¿no? Y habría que investigar el por qué y por qué se dio, y entonces toda
todavía estamos con ese golpe, ¿no? Que en algún momento impactó a las organizaciones. Exacto. Y por eso creo que es importante no dejarnos llevar por lo que antes estaba haciendo para nosotros bueno, es todo el tiempo estar indagando qué va a pasar. Yo quería preguntarte, pensando justamente en el tema de los números, la tecnología, algo positivo que ha traído la tecnología aplicada a recursos humanos, pues es que hay muchas herramientas para medir más cosas de clima laboral, hay varias herramientas de People Analytics, ha crecido mucho este entorno tecnológico que implica recursos humanos. ¿Crees tú que cuál es el dilema entre usarlas o no en como le hemos llamado este episodio de termómetro de las empresas, entre medir y deshumanizarlo tanto al convertirlo solo en números? Claro, bueno, siempre vamos a agradecer a la tecnología porque es sumamente poderosa. Hace rato que les platicaba cómo hacíamos los expedientes, por ejemplo, en papeles. Bueno, hoy gracias tecnología, gracias inteligencia artificial, que tenemos pues muchas herramientas que nos van a ayudar a que esto sea. El mismo colaborador ahora, antes de ingresar a las empresas, escanea todos sus documentos en su móvil, te suben a una plataforma donde ya tienes todo y que dices, agradeces el tiempo que invertías, ¿no? En cierta forma a ese tipo de actividades. Sin embargo, viene el tema de no olvidar en la parte de humanizar los mismos procesos, los mismos procedimientos, siempre tienen que ir acompañados por el factor humano, sí o sí, hoy por hoy, ¿no? Hoy les voy a dar el ejemplo porque es lo que estamos viviendo. No sé, en 5 años, a lo mejor ahí va a tener un poco de menos el tiempo que se le va inclusive a atender por el gran desarrollo que va a tener la tecnología para entonces. Pero hoy sí es importante, inclusive en Randstad siempre tenemos pues una directriz muy firme desde el corporativo en Países Bajos, donde claro que cada país de acuerdo a sus necesidades puede adoptar inteligencia artificial. Sin embargo, hay que seguir estas reglas que tienen que ver, no vamos a deshumanizar. Por ejemplo, los bots para hacer ahora entrevistas. Está padrísimo que te entreviste a alguien que tú crees que es un humano del otro lado. Hoy nosotros no lo hacemos hasta ese nivel. Hay, por supuesto que te ayuda a filtrar currículums, te ayuda a filtrar información, referencias de los candidatos, pero cuando ya hay que atacar a la entrevista, hay que saber cuáles son las preguntas por competencias, entra sí o sí el factor humano que le va a dar justo el calor, ¿no? Yo lo resumo esto como que la inteligencia artificial hoy nos da, o la tecnología, la fotografía, pero las conversaciones con la gente, el contacto con la gente nos da la película completa. Sí. No, y para temas, por ejemplo, me puedo pensar, pero hoy se le exige a la función de RH ser más estratégica, ir más acompañando al negocio, pero de alguna manera, o sea, la tecnología ayuda en ese aspecto, pero al final quien le da la visión humana a esos números y a los indicadores, pues es el área de RH, ¿no? Claro, totalmente. Sí, a nosotros nos pasó hace poco que estábamos revisando ¿cómo se llaman los exámenes? Las pruebas psicométricas. Una prueba psicométrica. Estábamos revisando unas pruebas psicométricas. Me traumaron. ¿No? Y entonces Gerardo me dice, oye, ¿puedes echarle un ojo a estas pruebas psicométricas? Porque yo tengo dudas, ¿no? Y yo le digo, yo las veo y le digo, pues yo tengo más dudas de esto que tú no tenías. Que nos apliquen unas a nosotros. Entonces yo le decía, bueno, ¿por qué no hablas con una de nuestras compañías de recursos humanos que aplica y que ellas te la expliquen? Y ya eso le alivió un montón, porque claro, sabe perfectamente dónde ver, ¿no? Claro, entonces, buen punto. Ya le dio su retroalimentación y ya pues se nos quitaron todas las dudas, ¿no? Pero qué importante es saber incluso dónde ver, porque uno, pues yo puedo ver los mismos números que tú, pero tú sabes dónde ver. Dónde ver para cada puesto, y qué cuestionarte a raíz de los números, ¿no? Porque como bien mencionabas, o sea, tú tienes hoy, por ejemplo, el indicador te marca bajo desempeño y tú te cuestionas qué es lo que está pasando, porque hay ese bajo desempeño, ¿no? O sea, que a lo mejor el número frío sería, pues la persona no está cumpliendo y ya, ¿no? Claro, pero ya indagas el por qué, para qué, el momento que vive, hacia dónde planea ir en la organización, y ya es un sinfín de interpretación que el humano sí o sí hoy tiene que entrar. Qué interesante. Y eso creo que es algo muy bonito de la profesión. Oye, Mayerlin, y en tu experiencia en las áreas de RH,
pues creo que son un buzón hasta cierto punto, ¿no? De lo que ocurre. De quejas, un buzón de quejas, ¿no? Pero además de todos los retos que vive la organización, ¿cómo llevas eso a la práctica? ¿Qué tan fácil es llevar, por ejemplo, esas inquietudes que tiene la gente o temas de rotación? ¿Qué tan fácil es hacer cambios tangibles a raíz de eso? Es un reto y yo creo que el éxito de esas estrategias que uno implemente depende, pues, ¿no? Totalmente de cómo lo hace uno para que recursos humanos como área sea respetada, ¿no? A niveles ya de los tomadores de decisiones, y tiene que ver mucho cómo logramos implementarlas. No nada más es que se les ocurra, por ejemplo, y es algo que hay muchos memes al respecto, de que el equipo se siente mal, no quiere participar, tráiganles pizzas, ¿no? Seguramente se la van a pasar padrísimo el viernes, o pónganles una película. No, realmente tiene que ser algo muy pensado, algo que a los tomadores de decisiones les demuestre el retorno de inversión, que es súper importante. A través de eso nosotros vamos a demostrar que las acciones pues estén realmente siendo valoradas. Y ponían el ejemplo de la retención hace rato, de la rotación, perdónenme. Si bien es un número que desde hace mucho tiempo se maneja, cuando lo llevas a temas de retorno de inversión y demuestras cuánto es la inversión, por ejemplo, en la selección de personal, en la capacitación y en lo que tiene que ver con volver a los ciclos otra vez, iniciarlos, pues al final son costos, ¿no? Entonces, cuando tú lo conviertes en ahorros, es cuando se voltea a ver como diciendo, claro, son eficiencias y son acciones que están siendo exitosas. ¿Qué tan caro es perder una persona? Todo va a depender, por supuesto, de la industria, pero es muy cara, sobre todo en los primeros 6 meses. Si se pierde, que es ahí donde la rotación está bastante alta, ¿no? Es muy álgida en el tema de números. Hay que ser esta agudeza de ver qué está pasando, porque en los primeros 6 meses nos deja. Eso es todavía más caro, ¿no? Porque y hay procesos que depende de la organización, se le invierte hasta 3 o 4 meses, depende también el nivel de posición, en contratar a alguien. Ahora imagínense que en los 6 meses lo pierdes. Se te va un año. Entonces casi estás perdiendo el 80% de lo que le invertiste, y en temas horas hombre, en sueldos de la gente que intervino, y otra vez volver, y aparte la productividad se detiene, la estás perdiendo, ¿no? Durante ese tiempo. O alguien tiene una sobrecarga porque está compensando. Completamente todo el tiempo otra vez cubriendo vacantes, ¿no? Wow. Oye, hablando un poco de clima laboral, en tu experiencia, ¿qué ha sido un caso que te ha tocado así de poder detectar señales que les permitieron ejecutar los cambios a tiempo? ¿Han tenido alguna experiencia así? Yo creo que sí, muchas. Podríamos escribir libros de excelente. Anécdotas, solo anécdotas. Creo que algo que recuerdo yo con mucho énfasis es en una compañía que trabajé hace muchos años, no ahora, donde había un equipo específicamente de finanzas muy participativo, muy motivado. Generalmente yo ya sabía que si tenía que implementar alguna estrategia y quería promotores, tenía que ir primero con ellos para que se engancharan, lo hicieran y automáticamente los demás lo seguían. Y de repente cambiaron de líder. Trajimos a alguien de fuera porque la persona que tenían antes como líder fue promovida. A la persona al nuevo líder le costó mucho trabajo la cultura de la empresa. Venía en una cultura más rígida, autocrática, que ya hoy saben que esto no es lo mejor para las organizaciones, y en aquel entonces, estoy hablando hace 10 años, fue un impacto muy grande para ese equipo. ¿Qué fue lo que pasó? Que en vez de seguir siendo motivados y promotores, empezaron a cumplir como siempre, pero no a participar tanto. Yo lo llamé en ese momento como falta de voz, que ellos no tenían para levantar la mano y decir, nos está pasando esto. Entonces, como los tenía yo muy bien identificados, ahí afortunadamente investigué qué era lo que estaba sucediendo con cada uno de ellos, y llegamos a la conclusión justo de que pues era el líder. Afortunadamente lo salvamos al líder, porque a través del coaching, ¿no? Que le dimos los primeros meses del onboarding al puesto y a la compañía, logró sumarse a la cultura de manera exitosa, pero generalmente este tipo de cosas no sucede. Al contrario, si no estás tú en el punto álgido en el que debes de atacar el problema,
pasa que se empiezan a ir todos, ¿no? Y no sabes por qué, pero sí era un equipo súper positivo. Claro. ¿Qué está pasando? Hasta que te das cuenta muy tarde, lamentablemente. Y tocas un tema muy interesante porque hoy, y siempre hemos platicado mucho en ese espacio, que parte de la cultura, de la experiencia, pasa por el líder o por el jefe, ¿no? Regularmente cuando tú llegas a casa y dices, estuve un mal día con mi jefe, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Pero hoy se le exige tanto a recursos humanos y muchas veces RH es más bien un habilitador de los líderes, ¿no? O sea, no tanto no es el que tiene la varita mágica y va a hacer que todo fluya bien en los equipos, sino más bien es el que va ayudar a los líderes a que la lleven mejor, ¿no? Así es, creo que es de lo que ve uno. Yo creo que si divido el porcentaje de tiempo que le dedico diario esa es una de las tareas más importantes. Wow. Uno de los estudios de Randstad dice que el 45% de la gente que abandona un trabajo en México lo hace porque no está de acuerdo con el pensamiento del líder. Entonces, siempre decimos, pues te contrata la empresa y te despide el líder, o tú le renuncias al líder, que hoy es lo más nombrado, ¿no? Por así decirlo. Y a veces es triste porque la empresa en su conjunto puede tener una cultura organizacional muy sólida, muy buenas prácticas, pero al final cada departamento se convierte en una microcultura, queramos o no, porque pues las personalidades influyen, ¿no? Y muchas veces uno ve otras áreas que les está yendo súper bien y a la tuya no, y tú dices, pues yo quisiera trabajar ahí, pero como no, entonces me voy. Claro. Por más que la empresa haya hecho un esfuerzo en una cultura organizacional. Por eso es importante que sí hay que invertir en el desarrollo de los líderes. Claro, Esa es la pieza clave. Y claro que también aprender a tomar decisiones difíciles, porque cuando uno invierte en temas de acompañamiento a líderes y después de ciertos tiempos, pues resulta que no va a poder cambiar. Porque eso es válido, ¿no? No toda la gente quiere y no toda la gente puede cambiar. Entonces hay que tomar decisiones difíciles a tiempo que afecte solamente a una persona quizá y no todo a un equipo o a toda la compañía. Sí. Aparte el hecho de, o sea, pensándolo, poniéndole números también, o sea, tú como empresa inviertes en prestaciones, en beneficios, en el diseño de la oficina, en todo, y tienes una fuga de talento que no se está aprovechando esa inversión, ¿no? Y a veces es por eso, por el tema del liderazgo. Yo agregaría ahí que muchas veces, porque hay un proceso natural en las organizaciones de promoción del talento, ¿no? Muchas veces pues se ve ahí, pues mira, este puede ser el jefe cuando se cambia a un jefe. Tiene, ¿no? pinta. Pero muchas veces no se hace el trabajo de preguntarle si quiere, saber si tiene las habilidades para hacerlo. Y si no las tiene suficientemente desarrolladas, darle la capacitación para eso. Es como los lanzan al ruedo y ahí muchos procesos organizacionales se traban. Perdemos a mucha gente muy valiosa que era un contribuidor individual valioso, que cuando le diste el cargo sin preguntarle a lo mejor, pero va más allá, yo creo que de identificar esa destreza o habilidades que va a tener, lamentablemente después lo tienes que despedir y eso es, ¿por qué no? ¿Por qué siendo tan valioso? Mejor déjalo donde estaba. Y hay gente muy feliz haciendo lo que hace por muchos años sin necesidad de tener un nivel de liderazgo. Sí. ¿no? Sí, y eso también a veces como desde las organizaciones como que ha faltado ver esa parte, ¿no? Como que esperamos siempre el crecimiento lineal y jerárquico, que nos olvidamos que se le puede ofrecer otro desarrollo de carrera a una persona que está en el mismo puesto. Así es. Sí, digo, porque o sea, finalmente termina siendo como una estructura piramidal y no todas las personas van a aspirar a ser el jefe de esa área, ¿no? Entonces sí, pero como que de repente es la única idea de crecimiento que hay, ¿no? Todavía, pero ya las nuevas generaciones quizá ya traen otra idea también y te obligan a hacer otras cosas, ¿no? Justamente te quería preguntar eso, ¿cómo influye este tema? Se habla mucho de que hoy hay 4 generaciones conviviendo en el entorno laboral y obviamente pues las expectativas se cambian, ¿no? De generación. ¿Cómo ves tú esta convivencia hoy y cómo incide en el clima laboral? Hoy creo que somos muy afortunados en tema de aprendizaje y experiencia, el área de recursos humanos, en tener justo estas 4 generaciones en vivo y a todo color y que no te cuenten qué pasó, ¿no? Sí, claro que son los menos hoy todavía los baby boomers. Sin embargo, pues hay que aprender a cómo lidiar con esta intergeneracionalidad. Entonces, he tenido la fortuna que me toque trabajarlo en vivo, tal cual, y creo que lo que te hace clave es la manera en cómo expresan lo que quieren. Si bien, por ejemplo, todos queremos un clima laboral bueno, sano, eso es universal.
cada generación tiene una manera de pedírtelo y de comunicártelo. Entonces, la habilidad que tenemos nosotros para darte cuenta, interpretar esa comunicación, yo creo que nos convertimos en bilingües en temas de comunicación con todas las generaciones, no tanto del idioma, sino en la manera como se comunican. Claro. Hay que traducir. Lo que quiso decir el baby boomer fue la generación X, los millennials, los centennials, pero hay que estudiar mucho también, ¿no? Claro. Tener esta agudeza de leer, de si tú tienes familiares, por ejemplo, ahora de las generaciones más chicas, sentarte y platicar con ellos, oye, ¿qué te interesa? Hacer mucho caso de los datos, de las estadísticas, ¿no? Ya nosotros nos está arrojando nuestro World Monitor también tendencias de la generación Z, que ya está entrando en el medio laboral, que esto es nuevo, entonces hay que leer, hay que saber qué es lo que necesitan, porque creo que el menor problema en temas de saber qué quieren y cómo quieren, lo tenemos con las generaciones más jóvenes, perdón, porque lo dicen, sin filtro, en el momento te lo van a decir. Las otras dos todavía hay que estar, lo que quiso decir es esto, sí, no, nos cuesta trabajo, interpretando, exactamente. Sí, porque yo como estoy en medio de la generación X y millennials, o sea, por fecha soy X, pero soy más joven de espíritu. Igual, somos contemporáneos. Pero sí hay es un verdad. Centennial. O sea, todavía batallas con esa parte de decir lo que realmente sientes. Claro. O sea, y es un asunto generacional de aguántate. Entonces, pero ya un joven de 25 años, pues ya te dice abiertamente, lo que estás haciendo me está provocando estrés, o no me gusta esto de la organización, y es fuerte, o sea, es fuerte cuando lo vives. Es fuerte, y sobre todo si hay líderes de recursos humanos, imagínense todavía baby boomers, donde si no están tan empapados o con este interés de conocer y de resolver, pues todavía es más estrés, ¿no? Sí, de porque no es para tanto. Claro, ¿no? sí, puede ser o no hacen caso, entonces empieza la rotación, empiezas a ver, es una serie de eventos desafortunados si uno no se anticipa en este tema. Y aparte, o sea, conforme vayamos creciendo, el cambio demográfico, pues es la fuerza laboral que va a ser predominante en algún momento, ¿no? Totalmente, entonces hay que dejar esos cimientos, a lo mejor a los que nos faltan menos en el tema de seguir trabajando en una corporación. Bueno, ¿qué cimientos estás dejando para los que vienen, que sepan cómo mantener o atacar, ¿no? Ese tema. Porque creo que cuando somos de esas generaciones sándwich, ¿no? Podemos entender tanto por qué estos batallaban con esto como estos por qué batallan con esto, ¿no? Me Entonces, encanta. Uno puede servir de traductor, por eso empresas que no estén viendo personas, hágale más caso a los que somos sándwich entre millennial y generación X, porque tenemos experiencia de ambos lados. Exacto, es como estar literal así como estás tú ahorita, en medio viendo todo el plano y todavía traduciendo, interpretando lo que no ven. Son los cuates que se llevan con todos, prácticamente. Oye, Mayer, una pregunta que tiene mucho que ver con la función de RH, pero ¿qué es lo más complicado de la función como tal? ¿O qué ha sido lo más complicado en estos años? Es una gran pregunta. Yo creo que muchas cosas, pero lo más complicado es tener a todas las partes en un equilibrio sano, porque tú tienes que ser parte empresa, parte colaborador y no dejar ni a uno ni a otro de lado. Desde mi perspectiva es mantener ese equilibrio. No puedes estar totalmente de un lado o del otro, por supuesto. A veces se interpreta así. Depende la situación o la actividad que estés llevando a cabo dentro de toda la gama de recursos humanos. Pero lo más difícil es demostrar también que somos una área, cada vez menos, afortunadamente, pero una área estratégica y justo no transaccional. Por eso es importante el cómo hacemos, cómo proponemos nuestras estrategias que mencionaba hace rato. No olvidar el tema que una empresa tiene por objetivo ganar dinero, ¿no? Y que se gana a través, por supuesto, del trabajo de la gente. Entonces tienes que voltear a ver a la gente también y por eso creo que el reto es mantener justo ese equilibrio, mantenerte actualizada en todos los temas, porque a veces no necesariamente son temas de la industria o temas laborales en los que tienes que estar, sino también en temas ¿qué está pasando en el mundo, en tu país, en ese momento, en tu ciudad? Porque hay que hablar esas conversaciones que tienes con los colaboradores, estas cosas que les preocupan en cierto momento a sus familias. Por ejemplo, ahora que vino el regreso a clases, yo no tengo hijos,
Pero claro que tengo que estar enterada de qué es lo que está pasando, qué está pasando con las escuelas públicas, las privadas, de tal forma que tengo información también para platicar con mis colaboradores, ¿no? Sí. Y ayudar. Me pongo a pensar en el caso de la pandemia, pues antes no, o sea, no es que no importaba, pero tú ibas a trabajar en una empresa, ¿en qué condiciones vivías en la casa que tenías? Sí, pues no tenía incidencia. Sí, claro. Con la pandemia, pues tuvimos acceso incluso con las cámaras, ¿no? Podías ver el espacio de trabajo de las personas y ya se volvió algo relevante, o sea, la persona tiene para poner una silla en su casa, tiene buen acceso a internet para garantizar que va a trabajar en tiempo y forma. Entonces, un montón de elementos que antes a lo mejor no tenían incidencia se volvieron relevantes. Se volvieron relevantes, a saber, a investigar, a escucharlos, ¿no? Exacto. O sea, antes de no poner las herramientas que teníamos, no podíamos poner fondo. Y se tenía que ver si estabas atrás con el closet y ni modo, ¿no? Era lo que estaba. Aplaudo todas estas iniciativas que hoy se han preocupado porque la gente esté bien y en pro, y entonces las organizaciones tenemos que acoplarnos a todos estos cambios, ¿no? Ahora, mencionabas algo muy importante, Mayer, que creo que también es una reflexión muy interesante, pero a veces digamos, la visión del CEO ayuda, ¿no? al papel que le dan a RH en una organización, pero en la mayoría de los casos es RH el que tiene que decir aquí estoy y yo puedo aportar, ¿no? O sea, no viene del CEO, sino más bien es yo voy a convencer, ¿no? Sí, creérsela más. Sí, creérsela, porque es la confianza en sí mismo que uno tiene. Claro que ayuda, que ya depende la organización, el tamaño de la industria, sobre todo las empresas globales ya no tienen ese tema en lo absoluto, ¿no? Ya sorprende que formamos parte siempre del board de dirección. De la jornada de 40 horas no es nuevo. Ese es un tema bien interesante, o sea, ya estamos acostumbrados a ver otro tipo de cosas, pero lamentablemente el mayor número de empresas que carecen de esto, pues tienen a gente también en recursos humanos apenas en crecimiento, en liderazgo. Entonces, claro que hay que participar también en este tipo de foros, por ejemplo, en el que nos conocimos, donde te comparten herramientas, tú mismo vas creciendo, te tienes que creer que que haces un trabajo valioso para la organización, no transaccional. Sí, que tu papel va más allá de contratar y despedir a alguien, ¿no? Gente, exactamente. O gestionar la nómina, ¿no? Sí, también. Mayer, y de cara al corto plazo, ¿cuáles crees que son los desafíos así más relevantes que enfrenta Recursos Humanos en México? En México, bueno, pues todo lo que se nos sigue viniendo, ¿no? Que se ocurre más en temas de cambios de iniciativas, pero creo que desde hace unos años, a lo mucho después de la pandemia, después de la pandemia, y va a continuar al menos por los próximos desde mi perspectiva, es la retención de talento. ¿Por qué? Porque hoy está entrando la inteligencia artificial, está entrando la tecnología a otros niveles. El talento que sepa y manejar todo este tipo de información y tenga más experiencia, lamentablemente va a ser el menor. Y las empresas vamos a entrar en una guerra de pelearnos todos estos recursos que tienen todas estas habilidades que hoy no tenemos quizá dentro. Entonces, el cómo atraer y retener a ese talento creo que va a ser el desafío todavía más grande. ¿Cuál va a ser el valor que le estoy dando yo al empleado dentro de la organización, el famoso EVP, que lo hace diferente a otros? El cómo mantenerlo vigente, porque esto nos va a estar persiguiendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo diferente todo el tiempo para retener a ese talento? Porque más allá del dinero, y tenemos este fenómeno de los hoppers, que no sé si lo han escuchado, que están salte y salte de trabajo, con información todavía, con más conocimiento como el tema de la tecnología, bueno, van a ser casi que los quieras agarrar en pleno salto y traértelos a tu organización. Sí. ¿No? Y ya tenemos, o sea, el contexto, por ejemplo, de los especialistas en ciberseguridad, creo que es un fenómeno muy similar, ¿no? De pronto hubo un boom. Y el problema no era tanto cuánto le ibas a pagar, sino más bien si lo encontrabas, ¿no? Si lo encontrabas, no en México lamentablemente en ese entonces cuando empezó, pero ahora si los tienes aquí, todas las empresas los van a querer. Claro. Pues que es algo muy desafiante y creo que nos invita mucho todavía ir pensando en cómo vamos a ser estratégicos para tener perfiles claves. Pero aparte como trabajador agarrarle la onda, porque hoy el factor diferenciador va a ser
digo, además de todas las habilidades blandas que venimos hablando ya un buen tiempo sobre esto y cómo van a ser claves las habilidades blandas, pero hoy sí el tema de inteligencia artificial y el desarrollo de estas capacidades sí va a ser clave, y ahí creo que es responsabilidad personal, ¿no? Claro, O sea, también. desarrollar las habilidades y decir, oye, pues detectar qué aplicaciones puede tener para tu trabajo, porque probablemente si tú ya las detectaste, pues en unos meses ya van a existir. Entonces, si las sabes manejar, ya llevas una base. Una ventaja, hay que tomar responsabilidad de cómo está creciendo uno mismo, Sí. y las organizaciones también voltear a ver a los que están dentro que no tienen esas habilidades, que ya lo están haciendo varias, es mucho el upskilling, Sí. ¿no? Estar dando más información, más capacitación y constante para que tengas también gente lista adentro, no todo va a venir de afuera, eso Exacto. también. Oye, Mayer, ya para ir cerrando, es increíble cómo se nos va el tiempo de volada, pero el coffee break debería ser eterno. Pero, ¿qué consejo le darías hoy a una persona que está en recursos humanos, probablemente en un área muy transaccional, a lo mejor en una organización donde todavía no ven el valor de RH? ¿Qué consejo le darías a esa persona de RH que seguramente está ávida de hacer algo más, ¿no? Creo que esto que acaba de decir Felipe es súper importante, sería uno de mis grandes consejos, es buscar siempre cómo mantenerse informado y capacitado, independientemente de lo que lo necesite o no en el puesto en el que está. Hay mucha información que no necesariamente necesitas dinero para obtenerla, ¿no? Afortunadamente el gobierno de repente muchas empresas dan muchas cosas pro bono, mucha información, muchos entrenamientos. Eso creo que es un gran consejo, buscar el crecimiento profesional en temas de conocimiento por sí mismos y que sea constante, ¿no? Ahora bien, independientemente si están en este tipo de, como dices, de posición transaccional o no, yo creo que algo que no debemos de dejar fuera es tener nuestra mente totalmente trabajando todo el tiempo de manera vas con innovación para estar generando todas estas estrategias que debemos de estar implementando. También debemos, yo creo que mantener siempre el corazón en el lugar correcto, porque es la gente para la gente, y que se construye una empatía genuina desde el área de capital humano, ¿no? Eso creo que sería como mi gran consejo, y pues no perder el toque humano. Claro, viene la tecnología, hay que combinar todo el tiempo, Claro. Y más allá también pues de la persona, crecer y creérsela que son unos grandes profesionales, y que son grandes contribuidores dentro de la organización. Sí. Chica, nada más por si queda dudas, pues en buena medida la experiencia de una persona pasa por lo que diseña RH, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente. Sí, Entonces, sí. el valor. Todos en cierto sentido dependemos mucho de eso. de eso, ¿no? sí. En nuestros trabajos. Entonces sí es una función muy, muy, muy relevante. Muy relevante, Sí, exactamente. Sí. Mayer, nosotros tenemos una última dinámica que si ya, pues, como nos has escuchado, seguramente sabes de qué nos referimos, pero se llama Piensa Rápido. Y la idea es que nosotros digamos una palabra o concepto relacionado con lo que hemos hablado, y tú nos digas lo primero que viene a la mente. No necesitas ser una palabra, sino puede ser una idea o lo que venga a tu mente. ¿Empiezas? Venga, muy bien. Recursos humanos. El mejor equipo dentro de la organización. Gestión de talento. Importante, trascendente, y no debemos de olvidar. Clima laboral. Lo que están buscando hoy todas las personas que quieren trabajar en tu organización. Liderazgo. Liderazgo flexible. Toda la gama. Talento mexicano. Talento mexicano es el mayor comprometido a nivel mundial, el que más trabaja, sáquenle provecho de manera positiva. Entorno de cambios. Es algo que es todos los días, en todo momento, no podemos esperar hoy la calma en nada. Inteligencia artificial. Lo de hoy, lo de mañana y lo de pasado mañana. Y por último, y el más importante, el coffee break. El coffee break, yo diría sapiencia en el entorno laboral. Qué buena descripción. Está muy padre. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, de verdad. Yo tuve una pregunta regresando al inicio, ¿no? Pensando en esa Mayerlin que empezó su vida ahí juntando documentos, ¿no? de los compañeros de trabajo.
con la experiencia que has adquirido hoy, ¿qué le dirías a esa Mayerlin joven que entró al mundo laboral? Wow, le diría que la constancia tuvo sus frutos, ¿no? Y de voltear a ver de que qué bien empezar desde abajo, porque lo que viene después es mejor todo el tiempo. A través de justo la constancia, la perseverancia y no perder nunca la motivación. Padre, qué buen consejo. Ha sido un común denominador, ¿no? En esta temporada, todo el tema de constancia, creo que... porque a veces uno cree que puede tirar la toalla, ¿no? A lo mejor, imagínense, en ese momento, seguro me pasó por la cabeza que estoy haciendo aquí. Sí, claro. Viendo expedientes, papeles, ¿no? Sí. Folders, ¿no? O sea, realmente la constancia, porque sí, hoy lo vemos en generaciones más jóvenes que quizá esa paciencia no es tanta, esa perseverancia no es tanta. Creo que la inmediatez ahí de pronto nos juega en contra, ¿no? Pero qué gran consejo. Mayer, de verdad, muchas gracias por venir al Coffee Break. ¿Cómo te buscan las personas? ¿Cómo te contactan? Pues en LinkedIn es generalmente que la red social donde estoy más activa. Me pueden encontrar como Mayerlin Nájera Aquino. Ahí siempre estoy promoviendo justo lo que hacemos en Randstad, lo que se hace en recursos humanos de manera constante en todas las organizaciones, y soy muy pro de todo lo que son los temas de diversidad e inclusión, entonces también publico mucho de esos. Buenísimo. Ahí me pueden seguir. Buenísimo, pues sigan a Mayer en sus redes, es muy activa, comparte información muy interesante. Mayer, gracias de verdad por venir al Coffee Break, y Felipe, pues muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Es un gusto, siempre desde que tuve la oportunidad de conocerte el año pasado, le contaba a Gerardo, le dije, tenemos que invitarla y tenemos que encontrar el momento, y ahora al pensar en el Día de Recursos Humanos dijimos, pues este es el momento, así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y por seguir nuestro trabajo, porque sé que estás muy me encanta, yo encantada de seguirlos. Sí, pues muchas gracias. Muchas felicidades también. Muchas felicidades también, y pues esta es tu casa. Así muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Un placer. Y pues muchas gracias a ustedes, a todos nuestros compañeros que están ahí detrás de cámaras, siguiendo nuestro trabajo, ayudándonos con toda la producción. Les recordamos que El Economista tiene una oferta amplia de podcast para que puedan escuchar sobre diferentes temas, y pues no olviden suscribirse al canal de El Coffee Break en la plataforma de su preferencia, para que cada día que haya un nuevo episodio, que son los jueves, usted pueda tener la notificación. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. El Coffee Break. El Economista Podcast.